bienvenidas a esta sesión inaugural de esta serie de sesiones de mindfulness llamadas Mindfulness Paso a Paso. Y lo que vamos a hacer durante estas 4 sesiones es que vamos a ir explorando en cada una de ellas una cualidad relacionada a la práctica de mindfulness. Y la estructura en cada sesión, que es una estructura pero que a la vez es flexible, va a ser más o menos de la siguiente manera. Los primeros 15 minutos me voy a dedicar a compartir en cierto nivel de detalle la cualidad que vamos a abordar en esa sesión. Después, durante los siguientes 15 minutos, vamos a llevar a cabo una práctica de meditación y vamos a cerrar con preguntas y respuestas durante los últimos 10 minutos de la sesión. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Rafael Puebla. Soy maestro certificado de Mindfulness e Inteligencia Emocional por el Instituto de Liderazgo Consciente Search Inside Yourself. También soy facilitador certificado en Mindfulness por la Asociación Internacional de Maestros de Mindfulness. Y también soy consultor y comunicador en semiología de la vida cotidiana. Así que me da muchísimo gusto que se hayan tomado el tiempo de estar aquí conectándose en esta primera sesión. Y el tema que vamos a explorar en esta sesión, pues es el punto de partida y el hilo conductor de la práctica de mindfulness. Por eso es que estamos abriendo con este tema que se llama despertando al momento presente, porque es ahí donde radica la esencia de la práctica de la presencia plena. Yo le digo a mindfulness presencia plena porque me parece que es una traducción más atinada a lo que significa realmente la práctica de mindfulness. Pero también existen otros nombres como puede ser atención plena o conciencia plena. Y si estás en esta sesión, muy posiblemente es porque ya has en alguna otra ocasión practicado mindfulness o por lo menos has escuchado el término de mindfulness y te causó cierta curiosidad para tomarte el tiempo de no solamente registrarte en la sesión, sino también de estar aquí y ahora compartiendo este espacio donde precisamente ese es el objetivo, ese es el propósito, generar comunidad alrededor de la práctica de la presencia plena. Pero si vamos a hablar y vamos a practicar mindfulness, pues quizá deberíamos de empezar por describir qué es mindfulness. Evidentemente, mindfulness pues puede tener muchas definiciones, puede tener muchas interpretaciones, muchas de ellas comparten puntos en común, aunque hay ligeras diferencias en cada una de ellas. Y antes de compartir contigo una definición, voy a empezar por compartir una descripción de lo que es mindfulness. Mindfulness es una invitación amable a regresar a la fuente de la vida misma, el aquí y el ahora. Eso es lo que en la esencia es mindfulness. Una invitación porque no es obligarte a, no es forzarte a, sino es invitarte a que regreses. ¿A dónde? A la fuente de la vida misma, el aquí y el ahora. Porque nuestra vida, tu vida, mi vida, siempre ha sucedido en un momento presente. Nuestra vida nunca ha sucedido en pasado y nunca ha sucedido en futuro. Toda tu vida siempre ha sido un aquí y un ahora. Por eso es que mindfulness es esa invitación, regresar a la fuente de la vida misma, al aquí y al ahora. Pero cuando hacemos esta invitación de regresar al momento presente, pues tendríamos que quizá hablar de qué significa volver al momento presente o qué incluye esta invitación de volver al momento presente. Y es ahí donde quizá resulta pertinente definir mindfulness. Pero como lo vamos a ir practicando, en realidad cada uno de nosotros tenemos nuestra propia interpretación de lo que es la práctica de mindfulness. Yo en este momento voy a compartir una definición que podemos utilizar como guía, pero tú
muy probablemente al final de esta primera sesión o al final de las 4 sesiones, si es que decides mantenerte en esta serie de sesiones, vas a llegar a tu propia definición de mindfulness. Pero mindfulness la podríamos definir como la habilidad humana de habitar de manera intencional el momento presente con una actitud de aceptación y de amabilidad. Esa quizá puede ser una definición de la presencia plena. Y dentro de esta definición de mindfulness, pues existen varios elementos que es importante resaltar. El primero de ellos, el reconocer que mindfulness es una habilidad. Y al ser una habilidad humana, pues la podemos desarrollar y la podemos fortalecer si llevamos a cabo cierto entrenamiento y ciertas prácticas. Es decir, que no se mantiene fija a lo largo del tiempo. Tú puedes incrementar tu capacidad de presencia a través del entrenamiento. Ese es el primer elemento importante dentro de la definición. El segundo elemento es esta intencionalidad de habitar el momento presente, lo cual quiere decir que no sucede por accidente, sino que hay una clara intención por parte tuya de estar consciente de lo que estás haciendo aquí y ahora. Es decir, es un acto creativo de tu conciencia de decir, he decidido intencionalmente estar presente. Este es el segundo elemento de la definición. Y el tercer elemento es quizá la actitud. No basta con estar presentes, sino que la práctica de mindfulness también nos hace una atenta invitación a habitar el momento presente con aceptación y con amabilidad. ¿Y por qué estas dos actitudes? En verdad, cada una de estas actitudes pues tiene una profundidad que vamos a ir explorando a lo largo de nuestras sesiones, pero me gustaría mencionar dos elementos a nivel general. Cuando hablamos de aceptación, no nos estamos refiriendo a ser pasivos ante lo que estamos viviendo, no nos estamos refiriendo a resignarnos a lo que estamos viviendo, sino lo que hace referencia es a realmente aceptar el momento tal y como es, porque cuando yo acepto genuinamente la experiencia del momento presente, es entonces que surge la capacidad en mí de poder transformar lo que tenga que transformar. En ocasiones puedo transformar lo de afuera, alguna circunstancia, en ocasiones no. Pero si no puedo transformar a través de mis acciones, sí puedo transformar a través de mi actitud. Es decir, cómo me involucro, cómo me vinculo con la experiencia que estoy viviendo. Pero para que yo pueda llevar a cabo esa transformación, lo primero que tengo que hacer es aceptar. Porque si no acepto algo, lo estoy negando. Y si lo estoy negando, pues no lo estoy viendo. Y si no lo estoy viendo, no lo puedo transformar. Entonces, cuando hablamos de aceptación, hablamos de esta genuina aceptación para sembrar la semilla de la transformación. Y también cuando aceptamos algo, estamos sembrando las condiciones para generar nuestra propia paz interna. Porque cuando acepto, no estoy entrando en conflicto con lo que estoy viviendo. No estoy entrando en conflicto ni conmigo mismo, no estoy entrando en conflicto con los demás, no estoy entrando en conflicto con la vida. Y eso empieza a preparar las condiciones para que yo mismo pueda generar mi propia paz interna. Porque mira, una persona en la vida puede tenerlo aparentemente todo. Puede tener dinero, puede tener poder, puede tener fama. Pero si no tenemos paz interna, no tenemos nada. Lo hemos perdido todo. Por eso es que la emoción de la paz interna es fundamental para construir un proyecto de vida que nos permita vivir en mayor plenitud y en mayor realización personal. Y hemos crecido con esta idea de que la paz interna depende de las circunstancias externas. En consecuencia, hemos dado o hemos depositado nuestra paz interna con relación a lo que suceda allá afuera, pero lo de allá afuera no lo podemos controlar, no depende de nosotros.
Lo que sí depende de nosotros es cómo nos vinculamos con esa realidad, cómo me quiero relacionar con lo que estoy viviendo. Ahí sí es donde yo tengo todo el poder. Y la práctica de mindfulness pues nos ayuda a vincularnos con esta actitud de aceptación y de amabilidad. Porque qué mejor manera de relacionarnos otra vez con nosotros mismos, con los demás y con la vida que con una actitud de amabilidad. Y es entonces cuando aprendemos a desarrollar y a fortalecer esta capacidad de presencia que empezamos a experimentar varios beneficios en nuestra vida. Quizá de los muchos beneficios que tiene la práctica de mindfulness, hay dos fundamentales. Uno, esta capacidad de ver la realidad tal y como es, esta claridad mental, de ver a las personas, a las cosas y a la vida como es, no como quisiera que fuera o como me gustaría que fuera, sino como es. Y cuando tenemos esta claridad mental, pues podemos tomar mejores decisiones, podemos tener un mejor entendimiento de quiénes somos y en consecuencia de qué es lo que queremos, porque cuando tenemos claridad mental, estamos también abriendo esta posibilidad de movernos en una dirección que beneficia a nuestra plenitud de ser. Porque cuando estamos confundidos, cuando la conciencia no está clara, pues no sabemos ni hacia dónde ir, ni por qué queremos ir a donde pensamos que queremos ir. Pero cuando empezamos a generar la claridad mental, pues empezamos a experimentar una mayor capacidad de tomar decisiones más precisas. Y el segundo beneficio, pues tiene que ver con la regulación emocional o con el balance emocional, de entrar en contacto con mis propias emociones y también saber regular mis emociones ante situaciones difíciles. Porque sabemos que la vida está llena de retos, de problemas a resolver, de situaciones difíciles. Esas nunca se van a ir porque forman parte de la realidad. Pero otra vez, lo que sí podemos gestionar es cómo respondemos a momentos de estrés, a momentos de frustración, a momentos difíciles. Y mindfulness nos ayuda a gestionar esas emociones de mejor manera. Así que claridad mental, balance emocional, dos beneficios de la práctica de mindfulness que apuntan a lo que yo le llamo la pauta de oro de mindfulness. Y esa pauta de oro es la paz interna, la alegría y la compasión. Paz interna, ¿por qué? Porque puedo vivir con mayor paz cuando acepto las situaciones. ¿Por qué alegría? Porque el estado natural del ser cuando está en paz es experimentar alegría. ¿Y por qué compasión? Porque compasión es vincularme de una manera amable con los demás, tratando de ayudar a esa persona si está pasando por un momento difícil. Así que paz interior, alegría, compasión, pues es como que la pauta de oro, la gran aspiración de la práctica de mindfulness. Entonces, cuando hablamos de mindfulness, pues en realidad de lo que estamos hablando es de una manera de ser ante la vida. ¿Por qué de una manera de ser? Porque nos comportamos y somos de cierta manera, habitando el presente, haciéndolo con amabilidad, haciéndolo con aceptación y haciéndolo de manera intencional. Es decir, es una nueva manera de vivir nuestra vida. Y es ahí donde viene el despertar a la experiencia del momento presente. Porque resulta paradójico y a veces como que increíble, entre comillas, el hecho de que esta palabra del aquí y el ahora, el momento presente, como que suena básico, pero en realidad nos cuesta mucho trabajo estar realmente presentes en nuestra vida. Con esta velocidad de las acciones, con esta velocidad del mundo moderno, estamos muy enfrascados en el hacer, en el hacer, en el hacer, donde hemos generado quizá esta creencia de que entre más hacemos,
más somos y nos hemos ido perdiendo a nosotros mismos en ese hacer. Desde luego que no tiene nada de malo hacer, pero hay que hacer siendo. Es decir, primero estar consciente de lo que estoy haciendo mientras lo estoy haciendo. Y de esa manera, habitar el momento presente y despertar a la experiencia del aquí y del ahora. Porque cuando despierto esa experiencia, pues me empiezo a dar cuenta de muchos aspectos de mi vida que son aparentemente insignificantes, que pueden recobrar el mayor sentido para nosotros. Como un maestro mío me decía, no hay momentos triviales en la vida. Hay momentos que vivimos de una manera trivial, pero no hay momentos triviales. Si sabemos reconocer que cada momento que vivimos en realidad es único e irrepetible. Cada momento es único e irrepetible. Y cuando tenemos esa capacidad de darnos cuenta de eso, pues todo lo empezamos a vivir desde una perspectiva diferente, porque empezamos a reconocer la singularidad del momento presente. Y recobrar el momento presente, pues también es recobrarnos a nosotros mismos, porque si nos cuesta trabajo estar en el aquí y en el ahora, lo que eso significa es que nuestra mente o está en el pasado, recordando algo que ya sucedió, o arrepintiéndose de algo que hicimos, y no debimos haber hecho según nosotros, o nos pasamos futureando, visualizando lo que será un futuro posible para nosotros. Y en ese divagar de la mente entre pasado y futuro, pues no estamos en la fuente de la vida misma, que es el aquí y el ahora. En ocasiones somos los grandes ausentes de nuestra propia vida y en consecuencia los grandes ignorantes de nosotros mismos. La práctica de mindfulness es una invitación amable a que te recuperes tú de ti mismo, que vuelvas a habitar el aquí y el ahora. ¿Y cómo lo hacemos eso? ¿Cómo desarrollamos esa capacidad de presencia? Pues hay una herramienta fundamental y esa herramienta fundamental es la práctica de la meditación. La meditación que desde luego es un término que viene cargado quizá de muchas emociones y de muchas preconcepciones, porque todos hemos escuchado la palabra meditación y quizá pensamos que meditar significa poner la mente en blanco, o quizá pensamos que la meditación tiene que ver con la religión, o que quizá meditar es un acto egoísta porque lo haces solo, en silencio, con los ojos cerrados, o que quizá meditar significa evadir la realidad porque nuevamente me siento en silencio a estar conmigo mismo. Pero en realidad la meditación es lo opuesto. A través de la meditación no buscamos eliminar los pensamientos, porque la mente siempre está pensando. No buscamos apartarnos de la realidad. Al contrario, buscamos sentir y experimentar la realidad tal y como es en el momento presente. No tiene que ver con religión. De hecho, la meditación mindfulness nada tiene que ver con un tema religioso, es simplemente entrenar nuestra capacidad de estar más presentes. Y tampoco es un acto egoísta, porque a través de la meditación puedo entrar en contacto con mi propio ser y una vez que yo entré en un contacto más pleno con mi ser, pues puedo conectar de mejor manera con las otras personas. Es decir, que la meditación también es esa capacidad de conexión, conexión conmigo mismo y conexión con los demás. Así que en esencia eso es la meditación, pero hay muchos tipos de meditación. Podríamos decir que la meditación es como los deportes. Si yo te hablo de la palabra deporte, pues no hay un deporte solo, hay cientos de deportes. En la meditación pasa algo similar, hay muchos tipos de meditación, pero la meditación que vamos a practicar en estas sesiones es meditación de tipo mindfulness. Y la primera capacidad mental que entrenamos a través de la práctica de meditación mindfulness, pues es fortalecer esta capacidad de atención, de estar atentos a la experiencia del momento presente. Y una manera de hacerlo es llevar la atención
a puntos específicos de la experiencia del aquí y del ahora, lo que se llama el ancla de nuestra atención. Y en una práctica de meditación mindfulness, generalmente el ancla de la atención es la sensación de nuestra propia respiración. Llevamos la atención de manera amable a nuestra respiración, sentimos la inhalación, la exhalación, y cuando nos distraemos y nos vamos a distraer, nos damos cuenta de esa distracción, pero no hay problema. Volvemos con la atención a nuestra respiración. Las distracciones son parte del proceso de meditación, no son un error. Es gracias a las distracciones que podemos desarrollar esta capacidad de atención. Si no hubiera distracciones, en realidad no necesitaríamos meditar. ¿Por qué? Porque no nos distraeríamos. Pero las distracciones son parte del proceso. Es importante mencionar que sí utilizamos la respiración como ancla de atención, pero no es la única ancla de atención. Hay personas que les puede costar trabajo mantener su atención en la respiración porque pueden experimentar ansiedad o nerviosismo. Y si ese es tu caso, si por alguna razón no te es cómodo mantener la atención en tu respiración, podemos usar otras anclas de atención, como puede ser las sensaciones de los pies en contacto con el suelo, las sensaciones en las manos o inclusive sonidos que estén en el medio ambiente. Es decir, existe flexibilidad con relación a la ancla de la atención que podemos utilizar. Pero lo que vamos a hacer ahora es precisamente practicar. Es decir, vamos a llevar a cabo un ejercicio de meditación para que vayan probando qué es esto de meditar. Porque el verdadero conocimiento viene a través de la experiencia. Esto es como comer. Si tienes hambre, no te vas a llenar leyendo el menú en un restaurante. Hay que comerse el platillo. Si quieres incorporar la práctica de mindfulness en tu manera de vivir, pues hay que practicarlo. No leyendo un libro o escuchando lo que te estoy diciendo va a ser suficiente. Es muy importante porque vas a tener nueva información, pero eso hay que interiorizarlo a través de una experiencia y que esa experiencia pues se vuelve en conocimiento. ¿Cuándo se vuelve en conocimiento? Cuando ya lo viví y ya experimenté los beneficios de meditar. Por eso es que la práctica es tan importante. Así que vamos a llevar a cabo esta práctica de meditación. La vamos a llevar a cabo sentados. Así que ahí donde estás, en este momento, te invito a que encuentres una postura sentada, sentado, que te permita estar cómoda, cómodo, porque pues queremos disfrutar de esta práctica de meditación. Pero al mismo tiempo, una postura que comunique presencia, dignidad, porque pues queremos desarrollar esta capacidad de presencia. Así que te invito a que mantengas tu espalda recta sin que esté tensa. Relaja los hombros. Coloca las manos sobre las piernas o sobre las rodillas. Y si quieres, puedes cerrar los ojos, aunque también puedes dejarlos abiertos. Haz lo que sea más cómodo para ti en este momento. Y una vez que has encontrado esta postura, que es un buen balance entre estar cómodos y este sentido de presencia, de dignidad, vamos a iniciar esta práctica de meditación percibiendo la presencia de tu cuerpo. Siente en este momento tu cuerpo sentado en la silla. Percibe la postura del cuerpo. Y nota las sensaciones de tus pies entrando en contacto con el suelo.
Percibe los puntos de apoyo con la silla, con el sillón, en donde quiera que estés sentada, sentado. Y date cuenta de las sensaciones que experimentas en tus manos o cualquier otra sensación que en este momento puedas notar en tu cuerpo. Dándole la bienvenida a las sensaciones tal y como son en este momento. Y de estas sensaciones que en este momento puedes notar en tu cuerpo, identifica las sensaciones asociadas a tu propia respiración. Identifica la zona de tu cuerpo en donde sientas tu respiración con una mayor claridad, con una mayor nitidez y de manera amable deposita tu atención en esa zona de tu cuerpo. Quizá es la sensación del aire entrando por la nariz o la sensación del aire pasando por la garganta, o también puede ser un leve movimiento en la zona del pecho, o la sensación de expansión en el vientre con cada inhalación, o la sensación completa de tu cuerpo respirando en este momento. En donde quiera que tú sientas tu respiración, lleva ahí tu atención. Y vas a utilizar esta sensación de tu respiración como el ancla de tu atención para esta práctica. Si por alguna razón mantener la atención en tu respiración no te es cómodo, puedes utilizar cualquier otra sensación de tu cuerpo como el ancla de tu atención. Por ejemplo, las sensaciones de los pies entrando en contacto con el suelo o las sensaciones en tus manos. Pero el propósito es el mismo: mantener tu atención, ya sea en la respiración o en cualquier otra sensación. Si el ancla de tu atención es la respiración, déjate fluir al ritmo de tu propia respiración. No es necesario modificar la manera en que respiras, ni pensar en la respiración. La invitación es sentir la respiración tal y como es.
Y si el ancla de tu atención es cualquier otra sensación, pues la invitación es a notar la sensación tal y como es, sin desear que fuera diferente o sin querer cambiarla, sino simplemente observar la sensación y cómo cambia esa sensación momento a momento. Pensamientos van, pensamientos vienen. Es la naturaleza de la mente. La mente está constantemente pensando. Si hay algún pensamiento que te está distrayendo, no hay problema. Date cuenta que hay una distracción y vuelve. Regresa de manera amable a la que sea el ancla de tu atención, ya sea respiración o sensación. No importa cuántas veces nos distraigamos en el proceso de la meditación, es el mismo número de veces que volvemos. Volvemos al ancla y empezamos nuevamente. Es como la vida misma. ¿Cuántas veces tenemos que volver a empezar? Pero podemos empezar con amabilidad, con curiosidad y sin juzgarnos. No es un error distraerse, es parte del proceso. Vamos a practicar en silencio por un par de minutos. ¿En dónde está tu atención? Si no está en el ancla que hayas elegido, regresa a ella de manera amable y percibe tu ancla momento a momento. Y antes de concluir esta práctica de meditación, tómate unos momentos para agradecerte y reconocerte a ti misma el compromiso no solamente de haber participado en esta sesión, sino también de haberte sentado a practicar esta profunda cualidad humana de estar presentes momento a momento.
con curiosidad, con aceptación, con amabilidad. Percibe nuevamente la presencia de tu cuerpo desde la parte superior de la cabeza hasta la punta de los dedos de tus pies y lleva nuevamente tu atención a la que sea tu ancla, ya sea la respiración o cualquier otra sensación. Cuando estés lista, cuando estés listo, puedes abrir los ojos y regresar con tu capacidad de presencia, de atención, pues a este espacio virtual que estamos compartiendo en esta serie de sesiones de mindfulness paso a paso. Y después de haber estado pues en quietud por algunos minutos, quizá el cuerpo nos pide algo de movimiento. Si quieres, estírate, tratando de mantener pues este nivel de presencia que juntos hemos cultivado en esta pequeña práctica de meditación mindfulness. Y bueno, vamos a abrir el espacio para contestar alguna pregunta, alguna duda, o si alguien quiere compartir algo de su experiencia o algo de lo que vivieron y sintieron en esta práctica de meditación, pues también es bienvenido. Así que vamos a esperar a ver si alguien se anima a formular alguna pregunta. A ver, vamos al chat. ¿Cuántas veces por día es lo aconsejable meditar? Pues mira, Luciana, la verdad es que no hay una fórmula mágica que diga que tienes que meditar 2 veces o 3 veces ni por cuánto tiempo. Lo que sí nos dicen los estudios científicos con relación a la práctica de meditación mindfulness es que es más recomendable la consistencia, la frecuencia que la duración. Es decir, te vas a beneficiar más si meditas de manera constante a que si meditas el fin de semana durante 1 hora. Es preferible hacer meditaciones cortas, pero de manera regular, que meditar largo por un día. Entonces, la frecuencia sí es recomendable. Ahora, al principio de la práctica de meditación, pues es como todo. Al principio hay que ir generando el hábito. Así que mi invitación no es que empieces con meditaciones de 15 o de 20 minutos, sino que empieces con meditaciones cortas, meditaciones de 5 minutos, y ahí vas, una vez que te vas generando el hábito, pues, pues puedes ir incrementando la duración. Pero al principio, con que empecemos con meditaciones de 5 minutos, empezamos a desarrollar ese hábito. Y si no tienes tiempo de meditar 5 minutos, con que meditemos 1 minuto, llevando la atención a la respiración tal y como lo hicimos en esta práctica de meditación, pues ya es mejor que no llevar a cabo la práctica. Así que es mejor, como decía, la frecuencia más que la duración. Vamos a ver, dice Cristian. Tuve varios intentos de quedarme dormido, esto porque prácticamente vengo de trabajar. Sí, es muy común experimentar sueño durante la práctica de meditación y el principal motivo de por qué experimentamos sueño es porque tenemos una deuda de sueño, es decir, nos hacen falta horas de sueño. Entonces, cuando estamos en una práctica de meditación, pues estamos en una posición cómoda, estamos generalmente con los ojos cerrados y hay una voz que te va guiando, pues el cuerpo interpreta todas esas señales como un buen momento para quedarse dormido. ¿Por qué? Porque tenemos deuda de sueño. Pero conforme vas avanzando en la práctica, pues vas manejando mejor este tema del sueño. Por eso es recomendable que en la práctica de meditación elijamos una postura
que si bien es cómoda, también nos permita cultivar este sentido de presencia y de dignidad. Por eso hablaba de mantener la espalda recta sin que nos reclinemos sobre la silla ni nada por el estilo, porque si no nos vamos a quedar dormidos. Si el sueño se vuelve muy persistente a lo largo de tus meditaciones, pues lo que puedes hacer es meditar con los ojos abiertos. Es totalmente válido meditar con los ojos abiertos y de esa manera pues vas a evitar quedarte dormido. Si el sueño de todas maneras es mucho, pues puedes meditar inclusive de pie. Hay gente que medita de pie y es otra postura fundamental de la práctica de meditación. Pero generalmente nos da sueño porque tenemos deuda de sueño, digamos, ¿no? A ver, Yelsi dice, hola, buenas noches. Durante la meditación me sentí como que si se me iba el tiempo, mareada, pero fue cuestión de segundos. Pero en 2 ocasiones me ocurrió, ¿es normal? Em, lo que es común, Yelsi, es que perdamos un poco la noción del tiempo. ¿Por qué perdemos la noción del tiempo? Porque estamos atendiendo a una sola actividad, que es lo que está sucediendo en el aquí y en el ahora, y esa noción del tiempo tiende a desaparecer. Es común que eso suceda. Lo del mareo no es común. No sé por qué te habrás mareado. No sé si fue una sensación de malestar la que experimentaste. La verdad es que no tengo mucha información cómo fue que surgió el mareo y cómo lo experimentaste. Si en algún momento cualquiera de ustedes experimenta eh, una incomodidad física, como puede ser dolor, mareo, lo mejor es que si es persistente, abran los ojos y dejen de meditar, porque es importante atender a las señales del cuerpo. Esto no se trata de sacrificar nuestro bienestar, ¿no? Si no estaríamos haciendo lo opuesto a lo que es la esencia de la práctica. Entonces, no sé por qué habrá surgido el mareo, no es común, pero si te vuelve a surgir, la invitación es a dejar de meditar en ese momento. Dice Alida que ella casi siempre se queda dormida en las meditaciones. Bueno, es por el tema que yo mencionaba anteriormente. Como nos hace falta horas de sueño y tenemos una deuda pendiente por ahí, pues el cuerpo lo interpreta como una buena oportunidad para quedarse dormidos. Pero conforme vamos avanzando y vamos generando el hábito de la meditación, eso cada vez va disminuyendo más. Aunque es importante mencionar que el sueño es uno de los obstáculos de la práctica de la meditación, pero generalmente se vuelve un obstáculo cuando vamos avanzando más en la práctica. Generalmente al principio tenemos sueño porque nos hace falta horas de sueño. Conforme vamos avanzando en la práctica, el sueño puede volver a surgir, pero muchas veces surge porque es un acto de rebeldía de la mente para meditar. Entonces, si tenemos sueño, pues nos ponemos de pie, como lo dije anteriormente, es más, se puede meditar hasta caminando. Así que muchísimas gracias por las preguntas. Anaís, ¿tenías una Rafael, pregunta? sí, entonces eso quiere decir que el tema de las distracciones también se pueden considerar como un obstáculo, como la presencia. No, las distracciones son parte del proceso de meditación, Ujú. no son un obstáculo. Entonces, distraerse es normal en la práctica de meditación. Habrá sesiones donde estamos más distraídos que otras. Hay sesiones donde realmente nos cuesta mucho trabajo mantener la atención en el ancla que hayamos elegido, sea respiración o sensaciones. Pero es normal, ¿no? Para contrarrestar cuando estamos muy distraídos, lo que se puede hacer es llevar a cabo otro tipo de meditación que se llama la meditación de la atención abierta, que la vamos a hacer en nuestra tercera sesión, que es una atención más libre, es decir, no llevas la atención a un foco en particular o a una ancla en particular, sino que simplemente te abres a la experiencia del momento presente tal y como es. Eso incluye pensamientos, emociones, sensaciones, sonidos, y observas, contemplas todas esas experiencias sin quedarte atorada en ninguna. Es como la luz que entra a una habitación, que todo lo toca, pero no se queda atrapada en ningún lugar. Lo mismo es con nuestra atención. Podemos observar y contemplar la experiencia del momento presente con todo lo que incluye, sin quedarnos estancados o atorados en la experiencia.
Dice, ¿cómo? A ver, una pregunta más de Cristian. ¿Cómo pudiera aplicarlo en mi rutina? He indagado mucho en el tema de mindfulness, pero me encuentro frecuentemente sumergido en el pensamiento constante de todos los días. ¿Qué debo hacer tan pronto me siento sumergido en estos pensamientos del día a día? Ok, gracias, Cristian. Esta es una pregunta fundamental dentro de la práctica de mindfulness, porque, y para eso están los cursos de mindfulness que van más a profundidad, porque esto, digamos, es una serie de sesiones introductorias a la práctica de mindfulness, ¿no? Este no es un curso de los que normalmente doy, que son de varias semanas y que duran 2 horas cada sesión. Pero el gran reto de la práctica de mindfulness, la gran invitación de la práctica de mindfulness es desdoblar esta capacidad de presencia a lo largo de nuestro día, no solamente cuando estamos meditando. Cuando estamos meditando es el entrenamiento formal para que después, cuando estamos en nuestra vida cotidiana, podamos tener ese mismo nivel de presencia. Pero es complicado. ¿Por qué? Porque el mundo en el que vivimos es rápido, está lleno de ambigüedades, está lleno de complejidades y la mente humana le cuesta trabajo estar en el momento presente. Esa es la realidad. Pero lo que puedes hacer, Cristian, es una serie de microprácticas o prácticas integradas que te van a ayudar a reconectar con el momento presente. Una de esas prácticas es la siguiente. Son 3 respiraciones. Primera respiración, nota tu respiración. Segunda respiración, relaja el cuerpo. Tercera respiración, pregúntate, ¿qué es más importante en este momento? Y eso te va a ayudar a salirte del piloto automático y a estar más presente. Ahora, si tus pensamientos son muchos, que todos pensamos un montón de pensamientos, por eso le dicen a la mente la loca de la casa. Está esa loca de la casa dando vueltas por todos lados. Observa los pensamientos, simplemente obsérvalos. No interactúes con ellos, no te opongas a ellos, obsérvalos y etiqueta tus pensamientos. Dependiendo de cuál es el pensamiento que estás teniendo, lo puedes etiquetar. Por ejemplo, si hay un pensamiento relacionado al pasado, lo puedes etiquetar como recordando. Si hay un pensamiento orientado al futuro donde estás resolviendo o queriendo resolver todos tus pendientes, lo puedes etiquetar como planeando. Y el hecho de etiquetar tus pensamientos te va a permitir gestionarlos porque los vas a ver con mayor claridad. Pero es súper recurrente este tema de los pensamientos, Cristian. Luciana, lo que comentabas de que había distintos tipos de meditación, si los haces todos los días, ¿tienen que ser del mismo tipo o como el que hace deporte? Ok, esa es una excelente pregunta. Luciana dice, a ver, ¿qué pasa? Si hay diferentes tipos de meditación, ¿qué meditación tengo que hacer? Es decir, como cuál debería ser mi rutina de ejercicio. Pues es similar al ejercicio, dependiendo de cuál es la cualidad mental que queremos desarrollar. Dentro de mindfulness, no hay mucha variedad de meditaciones. ¿Por qué? Porque la cualidad fundamental que queremos desarrollar es nuestra capacidad de presencia y nuestra capacidad de atención. Así que te diría que dentro del aspecto de mindfulness hay 4, 5 meditaciones fundamentales. Conforme vas avanzando y vas comprendiendo para qué sirve cada meditación, entonces tú sola, dependiendo de qué es lo que necesitas cada día, es la meditación que vas a hacer. Pero para poder llegar a ese punto, número 1, tienes que entender qué tipos de meditaciones hay, tienes que llevarlas a cabo y después, una vez que tengas esa experiencia, decidir cuál es la meditación que quiero hacer. Pero como siempre comento en mis sesiones, en mis consultas individuales, en mis talleres, en mis cursos, si toda la vida hiciéramos solamente la meditación que hicimos en esta sesión, tienes de sobra para desarrollar un montón de cualidades mentales. Porque este aparentemente acto tan sencillo de llevar la atención a un ancla, distracción, regreso, nos ayuda a desarrollar nuestra capacidad de atención, de enfoque, de claridad, de paciencia, de darnos cuenta qué tan críticos somos con nosotros mismos, nuestra capacidad de resiliencia, porque cada vez que nos distraemos, volvemos, me distraigo, vuelvo, eso me desarrolla mi capacidad de resiliencia, me ayuda a manejar mis emociones para no enojarme porque me distraje 350 veces en la meditación. Entonces hay muchas cualidades que podemos desarrollar
con esa sola meditación. Así que quizá es ahí donde está el gran poder de esta meditación fundamental de la práctica de mindfulness. Esta meditación de la respiración es la meditación que Buda enseñaba, que en la religión budista o en la tradición budista se llama vipassana. Mindfulness es la secularización de la práctica de vipassana, pero tiene sus orígenes ahí, en desarrollar nuestra capacidad de atención. De existir, ¿cuál sería la mejor hora del día para meditar? No hay hora mejor. La mejor hora es la que te sirva mejor a ti. Mi invitación es a que trates diferentes horarios y veas cuál funciona mejor para ti. Hay personas que prefieren meditar en la mañana, casi siendo la primera actividad que hacen. Hay otras personas que prefieren meditar en la noche. Hay otras personas que prefieren meditar en medio del día. Intenta diferentes horarios y practiquen el horario o adopte el horario que sea más conveniente para ti. Hay una técnica para la respiración. Excelente pregunta. La práctica de meditación no es un ejercicio de respiración. No tratamos de manipular nuestra respiración de ninguna manera, sino sentir nuestra respiración tal y como es. Y a veces nuestra respiración es calma, a veces nuestra respiración es agitada, a veces nuestra respiración es profunda, a veces es superficial. No importa cómo sea la respiración, la invitación es a sentir la respiración tal y como es. Esa distinción es importante porque no queremos manipular la experiencia del momento presente, porque esa no es la intención de la práctica. Hay ejercicios de respiración que tienen su validez y que tienen su propósito y que son muy importantes, pero no forman parte de la tradición de meditación en mindfulness. Mindfulness simplemente observamos la respiración tal y como es. Así que muy bien, pues muchas gracias por haber estado en esta primera sesión de esta serie Mindfulness Paso a Paso. Son una serie de 4 sesiones todos los martes a las 7 en este mismo link de Zoom y en cada semana vamos a explorar un tema diferente. El tema de la siguiente sesión se titula Teniendo al cuerpo en mente. Teniendo al cuerpo en mente. Porque en ocasiones olvidamos que habitamos un cuerpo y estamos muy preocupados viviendo nuestra vida desde la cabeza y perdemos contacto con nuestro cuerpo. Así que muchísimas gracias. Los que sean lo suficientemente valientes pueden abrir su cámara para que simplemente nos veamos los unos a los otros y generemos esa sensación de comunidad a través o alrededor de la práctica de mindfulness. Así que si alguien quiere abrir su cámara, así nos vamos viendo y nos vamos pues conociendo un poco más, observando pues a todos los que forman parte de esta comunidad de mindfulness paso a paso. Qué alegría que tomaron la decisión de participar en estas sesiones. Ojalá puedan estar presentes en todas ellas. Y nuevamente, muchísimas gracias por tu presencia, por tu paciencia. Nos vemos el próximo martes. Bye. Bye.